Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y comentaba hace un momento que el presidente López Obrador dijo que le daba la oportunidad histórica al PRI de reivindicarse, de irse por la política de Lázaro Cárdenas, de la defensa de las empresas públicas, o por lo de Carlos Salinas, de las privatizaciones y la empresa privada. ¿Por qué? Porque el presidente necesita, no que quiera, necesita los votos del PRI. Sin los votos de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, no logrará construir la mayoría calificada para hacer la reforma constitucional que apruebe su contrarreforma energética. Necesita, si junta todos los votos de Morena, del PT, del Verde, incluso en el hipotético caso de los de Movimiento Ciudadano, no lograría la mayoría calificada de los 334 diputados para aprobar la reforma constitucional que propone. Por eso, lo que necesita son los votos del PRI, pues son 70. Esto está ahora, y ahora el presidente está cortejando al PRI. Y me llamó la atención lo que leí de que el gobernador de Oaxaca, priista, Alejandro Murat, dijera que sí, que él está de acuerdo con la reforma energética del presidente López Obrador. Y te lo pregunto, Alejandro Murat, buenas tardes. ¿Sí estás a favor de esta reforma eléctrica del presidente López Obrador? Mira, Joaquín, agradecerte la oportunidad. Yo estoy a favor de abrir el debate, Joaquín, porque te puedo asegurar que el auditorio que hoy nos escucha y México no conocen ni siquiera la reforma que se está planteando, ni lo que existe actualmente, ni cuáles han sido los resultados de la que existe actualmente y de lo que se está proponiendo. El día de hoy lo que estoy viendo es que México se enfrascó en dos bandos, en blanco y negro, y México es un país de colores, especialmente hoy que conmemoramos los 100 años de la SEP. Tenemos que hacer honor al conocimiento, y para eso somos servidores públicos, para hablar de frente a la nación, y evaluar, por ejemplo, por qué hoy que Oaxaca representa el 70% de la energía eólica del país, y a mí me llena de orgullo eso, y veo empresas pujantes, ninguna es mexicana, y que cuando voy a las calles del Istmo, Joaquín, siguen como han estado, muy deterioradas las escuelas, porque no generamos los mecanismos para poder compensar esa gran riqueza que se ha generado en los últimos años, pero que ha dejado a muchas familias mexicanas pues en ese deterioro. O por ejemplo, cuando vienen los desastres naturales, sí, y vemos ahí a los trabajadores de la CFE, porque a los que le exigen que levanten los postes y restablezcan la luz, no son a las empresas privadas, son a los trabajadores de la CFE. Y déjame ponerte otro ejemplo. Por ejemplo, en el tema de telecomunicaciones, a mí me da mucho gusto que haya empresas privadas, pero hoy en Estados Unidos ya entró el 5G y en México seguimos viendo que las tarifas siguen siendo muy altas y un servicio muy malo, o ni siquiera servicio. Por ejemplo, aquí en el sur del país, en Oaxaca, hay lugares que ni siquiera tienen acceso a Internet. ¿Por qué? Porque a veces en el sector privado las entradas y las salidas se evalúan en función a las utilidades, y en el sector público las entradas son dinero, pero las salidas tienen que evaluarse con el beneficio para la sociedad. Por ejemplo, tendríamos que preguntarnos qué reforma va a permitir que las tarifas de luz sean las más baratas, y entonces empezar a evaluar otros modelos a nivel internacional que tienen fortalezas y tienen debilidades. Por ejemplo, en el caso de China, todos cuando vimos las Olimpiadas hace algunos años vimos el efecto nocivo de energías contaminantes, pero que sirvieron para que China creciera al 7, 8, 10% durante muchos años y construyera la industria solar más importante hoy a nivel mundial. Entonces, lo que yo estoy planteando, Joaquín, es que tengamos criterio propio. Los priistas y los mexicanos hemos sido protagonistas de la historia cuando hemos decidido abrir la conversación, y en función a eso, técnicamente, no por los intereses que puedan existir de los dos bandos, tomemos las decisiones y entonces evaluemos, acerquemos posiciones, porque para eso están los legisladores, para evaluar qué sí funciona y mantenerlo. Lo que ya no funcionó, quitarlo, y donde haya que innovar, porque ha habido mucha innovación en estos últimos tiempos, pues innovar. No hay que tenerle miedo al debate. Yo lo que convoco el día de hoy a México es al debate y a trabajar en equipo. Basta de tener esta división en el país.
Los equipos son los que construyen campeonatos. A los que les gusta el fútbol, hay que ver a Messi. Messi en el Barcelona es grande, Messi en Argentina no da una. Entonces, aquí en Oaxaca, yo me he coordinado con un presidente Morena, y hoy Oaxaca es el estado que más crece el país, al 4.5%, que más redujo la pobreza, que más ingresó, incremento en los ingresos en los hogares tuvo con 7.8%, cuando el país se redujo en 5.2%. Somos el estado número 8 en seguridad del país, cuando hay ciudades de México en donde a las 6 de la tarde hay estado de queda. Tenemos que saber ponernos de acuerdo, coordinarnos y construir el México que queremos, Joaquín. Yo estoy de acuerdo con todo esto de que seamos un equipo, pero la polarización surge todas las mañanas de Palacio Nacional con el presidente López Obrador, Alejandro. El principal promotor de la polarización, y de esto que digas tú blanco y negro, es su discurso de liberal o conservador, conmigo o contra mí. Y mira, Joaquín, por eso necesitamos voces distintas, y aquí estamos nosotros desde Oaxaca planteando una alternativa, y hoy convocando a que ahí en la Cámara de Diputados encontremos una tercera vía, que busquemos una vez más encontrar esa realidad que algunos quieren, que bien señalas tú, y que yo comparto, y que aquí aplico todos los días, porque yo tengo un Congreso mayoritariamente Morena, y he tenido el respeto y la capacidad de diálogo, y por supuesto, cuando no estamos de acuerdo, con respeto, pues no compartimos la ruta, pero en la mayoría de los casos hemos tenido la capacidad de encontrar coincidencias y hacer a un lado las diferencias. Yo lo que te diría es que ese es el México que yo conozco. Fíjate, tú estuviste muy de cerca, y te agradecemos los oaxaqueños, en el temblor. El mejor México que yo he conocido aquí en Oaxaca fue ese México solidario, ese México que camina con la mano amiga y que construye alternativas diferentes. Sí, es que en eso coincidimos, Alejandro. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero, insisto, la polarización viene todas las mañanas y viene del presidente. Te pregunto, obviamente el presidente López Obrador, a su estilo, quiere que lo aprueben sin tocarle una coma. ¿Tú aprobarías la iniciativa tal como está? Porque veo que ya la leíste. Mira, Joaquín, yo lo que te diría es que primero te diría que apenas la estamos leyendo, por eso estoy convocando a que haya una conversación, un debate abierto de frente a la nación, y que podamos evaluar qué es lo que más nos conviene a los mexicanos, que no sea por intereses, que sea porque haya definiciones técnicas, y no apliquemos por ahí, como dicen, el Excel aguanta todo, ¿no? Este programa que en donde pones numeritos y te saca ciertos resultados, y en la realidad se ven otras cosas. Yo lo que te diría, Joaquín, es que en el Congreso tienen esa gran oportunidad. Sí hay que darle la oportunidad. Ya el presidente hizo su movimiento, está haciendo una propuesta, qué bueno. La política es para tomar decisiones, para poder enfrentar con liderazgo la ruta que queremos para México. Bueno, ahora que el Congreso haga lo suyo, de eso se trata la democracia. En diferentes etapas de la historia de las democracias, y no hablemos de México, hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos. La gran reforma civil en Estados Unidos no la generó el Ejecutivo, la generó el Senado de la República, la Cámara de Diputados. Bueno, hoy la Cámara de Diputados y el Senado tienen el balón en su cancha, y entonces lo que tienen que hacer es tomar decisiones de frente a México, que le convenga a México, que nos permita salir más unidos y más fortalecidos de frente al presente y al futuro. Bien, Alejandro, entonces tu propuesta es que sea el diálogo y el debate. En efecto, y entonces ya que tengamos criterio, entonces vamos a fijar una posición, Joaquín, porque de eso se trata también, de tomar decisiones. Lo que no podemos es ser borregos, es ser zombies, porque los que nos dedicamos a esto, que es muy bonito el servicio público, tenemos que tener criterio propio. Y los priistas, cuando tuvieron la oportunidad de construir instituciones en México, fueron protagonistas porque tuvieron criterio propio, y eso es lo que espera México de nosotros, que tengamos criterio propio, tomemos las decisiones, siempre pensando en el único al que nos debemos, que es a la sociedad, a las mexicanas y a los mexicanos, en su bienestar social. Bien, gracias Alejandro. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, te mando un saludo. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.